Proverbios capítulo 12 y el versículo 16, hermanos, dice la palabra del Señor: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a hablar de otro enemigo que se va a presentar delante de nosotros durante este tiempo que nos queda por delante. Y este enemigo se llama la ira. Hermanos, este enemigo es un enemigo feroz, un enemigo tremendo, que cuando está poseyendo una vida, un corazón, puede llevar hasta extremos inimaginables. La ira, hermanos, es algo que puede tomar una vida y puede producir un gran dolor, un gran estrago, no solamente en esa vida, sino también en aquellos que están alrededor. Por eso, hermanos, la ira es un enemigo que se va a venir a presentar. En algún momento, en algún instante de nuestra vida va a hacerse presente y tenemos que saber cómo enfrentarla. Ahora, en la ciudad de Mar del Plata, hermanos, hubo una discusión de tránsito. Dos personas que allí tuvieron un encontronazo con sus vehículos y empezaron allí los dimes, los diretes. Se acaloró un poco la discusión y de tal modo, hermanos, que uno de los conductores saltó encima del otro auto. Y el otro auto arrancó y el otro hombre iba encima de ese auto ahí agarrado. ¿Sí? Y luego, cuando se detuvo el conductor que estaba llevándole al hombre encima, el hombre que estaba encima del auto se bajó y le empezó a golpear. Así que, hermanos, fue una situación bastante tensa, bastante difícil, de tal modo que detuvieron a la persona que golpeó a la otra persona, le quitaron el carnet de conducir y ahora está, allí la situación llevándose en la justicia. Miren, hermanos, lo que ocasiona la ira. Y si usted piensa en su vida y si yo pienso en la mía, ¿cuántos momentos hemos actuado no quizás igual, pero de una manera similar, dominados por la ira? La ira, hermanos, es un enemigo peligroso. Por eso vamos a aprender en esta mañana acerca de esto, hermanos. Vamos a ver venciendo la ira. Mire, lo primero, vamos a tener el concepto claro que se precisa sobre la ira. El versículo que hemos leído dice allí la palabra del Señor: el necio al punto da a conocer su ira. La ira, hermanos, es una reacción emocional. Es un fruto de la naturaleza pecaminosa. Es provocada por el orgullo. Ahora, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento usa términos para referirse a la ira como encenderse por dentro, o como cuando uno se está quemando por dentro y necesita respirar fuerte. Esos términos usa en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Nuevo Testamento usa dos términos. Uno que podríamos llamarlo la ira silenciosa. Cuando uno recibe un agravio, cuando ha sucedido algo y nos hemos molestado, pero no hemos explotado, sino que lo hemos guardado. Lo tenemos dentro de nosotros, pero no se va. Está allí y va creciendo. Esa es una palabra que podríamos llamarle la ira silenciosa. Lleva, obviamente, a una actitud hostil hacia la otra persona. Pero hay otra palabra que habla de explotar, como un volcán, cuando hace erupción.
Se ha generado un problema e inmediatamente se genera allí una reacción. Y obviamente, hermanos, se enciende, pero se apaga pronto. Esos son los términos que usa la Escritura para poder hablar acerca de la ira. La ira, hermanos, está relacionada, dice aquí la palabra del Señor, con la necedad. ¿Qué significa eso, hermanos? Está relacionada con la falta de conocimiento de Dios. Nuestra relación espiritual, nuestra comunión con el Señor está débil y somos propensos a reaccionar en ira. Lo segundo, hermanos, es que la ira siempre encuentra justificativos para conservarse. El que tiene ira, el que está enojado con otra persona, siempre cree que tiene la razón para permanecer enojado. Tercero, hermanos, la ira no se quita con el paso del tiempo. Al contrario, se profundiza. El tiempo cura las heridas, no es verdad. Al contrario, se magnifica. La palabra del Señor dice que cuando uno está allí enojado, tiene ira en su corazón, es como una raíz de amargura. Y va profundizándose y extendiéndose más y más. La ira, hermanos, conduce a la venganza, ya sea en forma material. Una persona haciendo algo en contra de otra persona porque está enojado, porque está molesto. Pero también, hermanos, de una manera macabra, poniéndose contento porque aquel que me hizo daño está sufriendo. Eso es ira. La ira termina destruyendo relaciones, como el caso de Saúl y David. Saúl estaba muy contento con David, pero cuando David empezó a crecer y a gozar del favor de Dios y a gozar allí de la estimación del pueblo, Saúl se encendió en ira. Y esa relación se rompió. Y usted sabe cómo es el resto de la historia. Por la ira se termina cayendo en la cómoda prisión llamada resentimiento y amargura. Eso es, hermanos, el fin de la ira, la amargura. Un espíritu amargado, un espíritu allí dolido, un espíritu resentido. Y hermanos, lo más triste es que aquel que está en esa prisión y hasta quizá lo descubre que está en esa prisión, no quiere salir, porque prefiere estar abrazado a esa ira que lo ha llevado a ese lugar. La ira es tremenda, hermano. Ahora, ¿cómo podemos descubrir si hay ira en nosotros? No se puede hablar pacíficamente con el ofensor. Si usted y yo tuviésemos ira en nosotros, no podemos hablar con aquella persona que nos ha hecho daño. No podemos hablarle bien, no podemos tener términos amables. Lo segundo, hermanos, no se puede tener pensamientos agradables hacia el ofensor. La persona que tiene ira en su vida, que está enojado, no puede pensar bien acerca de la persona que le ha hecho daño. Los pensamientos que tiene son pensamientos de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque son pensamientos allí de enojo, pensamientos de lo que le tendría que decir, pensamientos de lo que le tendría que pasar, pensamientos, hermanos, allí procurando el mal para esa persona. Por la ira no se puede permanecer en el mismo sitio que el ofensor. Si la persona que me ha ofendido está en determinado, no puedo ir a ese lugar. Si llega aquí, está aquí, no puedo estar. Me molesta su presencia. Necesito generar una distancia, necesito generar allí. Hermanos, no estar cerca de esa persona. Cuando la ira está en nosotros, no se puede alegrar por los triunfos
del ofensor. Si a la persona que me ha hecho daño le va bien, puede prosperar un poco, puede crecer un poco, no me puedo alegrar. Estoy allí mal. Tremendo, hermanos. Y esto, hermanos, se da en mayor o menor medida en cada uno de nosotros. Ahora, ese es el concepto claro que tenemos que tener acerca de la ira. Pero ahora vamos a ver, hermanos, el efecto trágico que ocasiona la ira. Mire por favor allí. Proverbios 14, 17. Acompáñenme por favor allí. Vamos a ver el efecto trágico que ocasiona la ira. Proverbios 14, 17. Dice la palabra del Señor: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El efecto trágico que ocasiona la ira. Lo primero, hermanos, la ira lleva a un actuar desequilibrado. ¿Saben lo que hace la ira, hermanos? Nos hace hacer el ridículo. Nos hace decir cosas. Nos hace hacer cosas en público. Es por eso que usted ve a parejas peleando y discutiendo en la vía pública. Porque, hermanos, están dominados por la ira. Por eso es que recién hablábamos de esta persona que se subió encima del auto y fue llevado a una distancia. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba dominado por la ira. La ira, hermanos, nos hace hacer locura, dice acá. Nos lleva a hacer un espectáculo indeseado. Un vecino, para que usted y yo lo podamos entender mejor, un vecino, hermanos, trajo sus macetas y las colocó en el estacionamiento, pero no el suyo, en el estacionamiento de su vecino. Así que allí estaban todas las macetas colocadas en la puerta del estacionamiento. El vecino, cuando regresó de su trabajo y miró eso, le habló al vecino que había hecho esto y le dijo: por favor, quita las macetas. ¿Saben qué hizo? Se enojó. Y le amenazó y le dijo: ¿sabes qué? Las macetas van a estar allí. Y si tú las quitas, voy a traer una maceta más grande. Y fue así. El vecino quitó todas las macetas porque necesitaba ingresar el vehículo a su estacionamiento. ¿Y saben lo que sucedió al día siguiente? El vecino trajo un container y lo colocó en la puerta del estacionamiento lleno de macetas. Eso es lo que hace la ira. Nos hace hacer el ridículo. Ahora, lo segundo, mire por favor allí Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18, hermanos. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo, dice, el hombre dominado por la ira promueve contiendas. La ira multiplica los problemas, hermano. Cuando la ira está en un corazón, no es que, hermano, se ha quedado en un único problema que ha pasado. La ira multiplica los problemas. Y la ira, hermanos, puede llevar hacia un asunto legal. Es precisamente lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Miren, hermanos, Primera de Corintios capítulo 6. Por favor, acompáñenme allí. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Dice así la palabra del Señor, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué estaba pasando en la iglesia, hermanos?
Sencillamente que los problemas dentro de la iglesia, los problemas de los hermanos, el sufrir distintas situaciones los estaban llevando a la justicia legal. Estaban denunciándose delante de los jueces y poniendo en público los problemas que eran propios de los hermanos y propios de la iglesia. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Y Pablo tiene que decir claramente que esto era algo tremendo. Primeramente porque no sabían, hermanos, manejar adecuadamente el problema con la sabiduría de Dios, pero sobre todo porque estaban buscando en la sabiduría terrenal, en la sabiduría diabólica de este mundo, una solución al problema. Y la ira, hermanos, nos lleva a ese punto. Nos lleva a denuncias legales, nos lleva a abogados, nos lleva, hermanos, a situación así tan incómoda donde principalmente el nombre de Cristo cae y es pisoteado. Y el nombre de Cristo es avergonzado porque, hermanos, donde tendría que haber amor, no lo hay. Donde tendría que haber perdón, no lo hay. Donde tendría que haber sabiduría de Dios, no la hay. La ira, hermanos, nos multiplica los problemas. Hasta, hermanos, puede llevar a la venganza física. Proverbios 27, por favor, allí en nuestras Biblias, Proverbios 27, vamos a ver lo tercero de lo que ocasiona la ira, el efecto trágico que ocasiona la ira. Lo tercero, hermanos, dice allí Proverbios 27:4, dice: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Un corazón enojado, hermanos, un corazón lleno de ira, es un corazón despiadado. La ira desea el sufrimiento. Cuando hay alguien, hermanos, enojado contra otro, desea que le vaya mal. Quiere que caiga, quiere que esté besando el polvo, quiere que esté sufriendo, quiere que esté pasándola mal, hermanos. Cruel es la ira, dice. Pero saben, hermanos, una vida llena de ira no piensa ni un poco. En lo más mínimo va a tener un poquito de cordura, de razón. No, hermanos, la ira lleva a un estado donde hay que desatar la violencia, donde hay que hacer algo. Cuando usted va al capítulo 2 de Mateo y ve que unos magos vienen del oriente y le preguntan al rey Herodes dónde ha nacido el rey de los judíos. Él convoca a los sabios de la Escritura y les dice dónde iba a nacer el Mesías. Y los sabios le dicen en Belén. Los reyes se van en busca del rey de los judíos para ofrecerle presentes y adorarle. Y Herodes, sabio y astuto como era, le dice: vuelvan por aquí, díganme claramente dónde está, así yo también voy a adorarle, dice él. En realidad lo que tenía era un deseo de matar a ese rey. Cuando los magos, como le llama la Escritura, no vuelven a Herodes, sino que un ángel le dice: váyanse por otro camino, ¿qué sucede en el corazón del rey? Dice que se enojó, hermanos. Dice que se enojó mucho. ¿Y cuál fue la acción? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Eso hace la ira. Cruel es la ira. No es compasiva, hermanos. Si hay enojo en nosotros, no vamos a tener un trato amable hacia la otra persona, no vamos a desear ninguna clase de bien, vamos a estar enojados, vamos a estar molestos y eso va a persistir y eso va a crecer en nosotros y vamos a desear el mal. La ira es cruel. Mire lo tercero, hermanos, Proverbios 24, por favor, allí. Proverbios 22, 24.
No te entrometas con el iracundo, ni te acompañen con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. La ira proporciona nuevos discípulos. ¿Saben lo que va a suceder? Un padre iracundo engendra hijos iracundos. Hijos dominados por la ira. Una madre dominada por la ira engendra hijos dominados por la ira. Se hacen discípulos. La ira, hermanos, genera que haya nuevos convertidos. Un corazón en ira, hermanos, es tan corrosivo, tan contaminable, hermanos, y puede alcanzar a muchos. Por eso dice, no te entrometas, ni te acompañes, no vayas en compañía de aquellos que tienen un mal carácter. Aquellos que hablan mal, que responden mal, aquellos, porque vas a aprender eso se te va a pegar, eso va a ser tu molde, eso te va a terminar influenciando y vas a actuar de la misma manera. Un hogar con gritos va a generar hijos gritones que formen hogares con gritos. Y hogares con gritos van a generar nietos que formen hogares con gritos. Sencillamente, hermano. Donde hay discusión, donde hay pelea, donde hay distintas cosas como aquello, va a haber lo mismo, hermano. La ira proporciona nuevos discípulos. Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Lo siguiente vamos a ver allí, de lo que ocasiona la ira. Primera de Timoteo 2, 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo está hablando aquí en el capítulo 2 de Timoteo acerca del culto de la iglesia. Cómo tiene que ser la reunión donde se congrega todo el pueblo de Dios. Y él dice, debemos orar por la gente que no conoce al Señor Jesús, y en especial por los que son autoridades. Él dice luego, habla a la mujer y dice, no permita a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer no puede predicar en el culto dominical cuando está reunida toda la congregación. Pero entre medio de eso habla acerca de cómo tienen que comportarse los hombres. Pero no solamente los hombres, sino el conjunto de la iglesia. Y dice que los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La ira estorba en la comunión con Dios. Un corazón en ira no puede estar en armonía con el Señor, no puede estar en comunión con el Señor, hermanos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. No puedes venir a la casa del Señor y cantar los cánticos si estás enojado con tu hermano, con alguna persona. No puedes estar allí en atención de la palabra del Señor. Hay algo que está estorbando. Hay algo que está allí molestando y necesita ser sacado, necesita ser removido para que allí la obra del Señor pueda hacerse en cada uno de nosotros y pueda generar esta limpieza que es necesaria para tener comunión con el Dios del cielo. Hermanos, la ira es un gran estorbo. No nos va a permitir prosperar en nuestra vida espiritual. Por eso el Señor, hermanos, mire, acompáñeme a Mateo capítulo 5. Vamos a ver un versículo más acerca de lo que el Señor habla acerca de esto. Mateo capítulo 5 y el versículo 21, por favor, allí en su Biblia. Mateo capítulo 5 y el versículo 21. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pero presta atención. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y hermanos, el Señor dice, si traes tu ofrenda, si vienes al encuentro del Señor y te acuerdas, pero note hacia dónde va el Señor, no se queda solamente en nosotros. Él dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Hermanos, Él está yendo hacia el otro lado. Porque saben lo que hace el Evangelio es crear puentes. Crea un puente entre el Señor santo y verdadero y el pecador que soy yo. Crea un puente para que yo pueda llegar ante esa presencia santa y formidable. Pero el Evangelio genera puentes, hermanos, entre las personas. Ese es el verdadero Evangelio, hermanos. Y no podemos andar en la vida enojados. Porque eso quita la esencia al Evangelio, eso quita el poder al Evangelio, eso quita la gloria del Evangelio. Si traes tu ofrenda, hermano, y te acuerdas de que tienes algo contra alguien, no puedes presentar esa ofrenda. Ve y reconcíliate, dice. Oh, hermanos, queremos que la gente venga a pedirnos perdón, se arrodille delante de nosotros. ¿Saben qué es eso? Orgullo, hermano. Un corazón como el corazón de Cristo, manso y humilde, hace sencillamente lo que ha hecho Él. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, ese es el corazón que necesitamos en nuestros pechos para que nosotros podamos tener esta actitud y ser libres de la ira. La ira, hermanos, es muy corrosiva y es tremenda en nuestra vida. Por eso, el Señor dice aquí, cuidado, porque vas a caer en una prisión. Y vas a estar allí y no vas a salir. La ira estorba en la comunión con Dios, hermanos. ¿Sabe que es triste ver hermanos enojados y persisten así? Cuando entré a mi trabajo, hermanos, yo no sabía de esta situación. Como nuevo, no conocía el fondo de todo lo que sucedía allí en la empresa. Pero no mucho tiempo de que entré a trabajar, descubrí de manera personal, y luego también otros compañeros me comentaron, habían 2 mujeres, hermano. 2 mujeres que trabajaban en la empresa y hace 15 años que no se hablaban. 2 mujeres. Y en la iglesia queremos repetir muchas veces la misma historia. No puedes hacerlo, hermano. No puedo hacerlo yo. Eso estorba en nuestra comunión con Dios. Lo siguiente, hermanos, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, el versículo 19, hermanos. Dice la palabra del Señor: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces, hermanos, los problemas, ¿saben por qué vienen? Porque somos rápidos para hablar.
Y la Escritura dice, pronto para hoy, primero escucha, primero sintoniza bien, a ver si ha llegado correctamente. Escucha primero, frena tu lengua. Y aquí, hermanos, Santiago dice que la ira dificulta hacer la voluntad de Dios. Un corazón enojado nunca va a hacer lo que Dios quiere. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Saben, hermanos? Esto que está diciendo Santiago es algo permanente. No es que es una cuestión de algún momento puntual. No, un corazón enojado permanentemente no puede hacer lo que le agrada al Señor. No puede hacer las obras del Señor. Y hermanos, en su naturaleza, la ira es todo lo contrario de lo que Dios es. Dios es amor, pero la ira odia. Dios es perdón y sin embargo la ira mantiene el enojo. Y el enojo, dijo el Señor Jesús, que es homicidio delante de Él. Y Dios no conoce lo que es matar. Él no siente allí en su corazón esos deseos de muerte. Él quiere allí el perdón y la salvación de las personas. En su naturaleza, hermanos, la ira es todo lo contrario de lo que Dios es. Y además, la ira quiere ocupar el lugar de Dios en cuanto a la venganza. Creemos, hermanos, que yo puedo vengarme mejor de lo que Dios puede hacer. Creo que yo puedo decidir que este castigo es correspondiente para la persona. Yo creo que esto le puede pasar y que esto es lo correcto. Y tomamos el lugar del Señor, hermanos. Cuando somos vengativos y cuando queremos tomar represalia contra alguna persona, pues estamos ocupando el lugar del Señor y lugar que no nos corresponde tener. El Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano, traer al Señor. Usted y yo somos defraudados, hermanos. ¿Saben qué es lo que va a suceder si somos buenos creyentes? Vamos a ser engañados. Vamos a ser burlados, vamos a ser pisoteados. Nuestros derechos quizás no van a ser respetados. Así es la historia del cristianismo, hermano. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Qué hace el cristiano? El cristiano fiel y verdadero trae todos esos asuntos y los pone en la presencia del Señor. Creyendo y confiando en lo que dijo el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Y Él sabe pagar bien los actos, las injusticias, las heridas, todo lo que hacen todas las personas en contra de los cristianos. Él sabe. Y hermanos, cuando nosotros queremos vengarnos, sencillamente queremos ser Dios. Un creyente dominado por la ira ha dejado de ser un instrumento útil en las manos de Dios. Usted y yo no podemos, hermanos. No puedo decirle al Señor, aquí está mi vida, úsame, Señor. El Señor va a decir, hay algo en ti que te está molestando. Hay algo en ti que me impide que yo pueda trabajar en ti y contigo. No puedo hacerlo. Mientras no saques eso que hay en tu corazón, ese enojo, mientras no vayas y arregles esa situación con esa persona, pues no va a pasar nada. Sencillamente van a seguir transcurriendo los días y vas a llegar a mi presencia y no vas a encontrar una sonrisa. Hermanos, la ira dificulta hacer la voluntad de Dios. Porque la ira sencillamente nos lleva a hacer todo lo que es pecaminoso. Por eso, hermanos, la ira tiene efectos trágicos. Siempre la persona que tiene ira, hermanos, va a terminar sufriendo más que la persona que le generó el dolor, que le generó ese problema, que le generó esa angustia, que le hizo esa herida, va a terminar sufriendo más.
Vamos a terminar viendo, hermanos, en esta mañana el socorro poderoso que libera de la ira. Vuelva por favor al Proverbio 12:16. Vamos a ver allí lo final. Proverbio 12:16. Nuevamente. Y vamos a ver el socorro poderoso que libera de la ira. Dice allí la segunda parte, hermanos, de nuestro versículo, dice, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y hermanos, saben que hay un solo socorro para la ira. Y la ayuda en contra, para vencer, mejor dicho, la ira, se llama sabiduría. Prudente. Usted y yo, hermanos, si somos dominados por la necedad, si nuestro corazón es necio, necesariamente va a explotar en ira. Pero si nuestro corazón es sabio, nuestro corazón va a estar dominado, controlado, y va a poder dejar pasar cosas. Va a poder allí generar puentes. Va a poder tener un comportamiento adecuado frente a la ira. La diferencia lo hace, hermanos, o la necedad o la sabiduría. La falta de conocimiento de Dios o una relación con el Dios verdadero a través de la persona de Cristo. Sin el Señor Jesús, hermanos, eres tú, soy yo. Sin Él en nuestra vida, sin Él creciendo como debe ser, hermanos, cada día más y más en nosotros, es nuestra naturaleza, es nuestro carácter. Somos nosotros respondiendo ante las situaciones, ante los problemas, ante las dificultades, ante las heridas, ante las malas palabras, ante todas las actitudes negativas que se hacen en contra de nosotros. Somos nosotros, hermano. Pero cuando el Señor Jesús está en nosotros, nuestra comunión está fuerte con Él, es Él a través de nosotros. Él puede perdonar al ofensor. Puede recibir nuevamente, hermanos, al hermano que ha hecho algún daño. Tal como Pedro vino y habló con el Señor y el Señor lo recibió nuevamente. Recibió a los demás apóstoles que también le habían dejado. La relación, hermanos, que libera de la ira es una comunión con el Señor Jesús. A través de Él. Es asombroso, hermanos, los casos donde me asombró esto muchísimo. Una familia hizo un viaje, hermanos, como desde aquí, desde nuestro norte hacia el sur del país, con el solo propósito de ir y encontrarse con el asesino de su hija. Este hombre había matado a su hija y la había descuartizado completamente. Y cuando llegaron estos hombres, todos los medios de comunicación estaban allí para observar, para grabar ese momento en que los padres se descontrolen y empiezan a decir cosas y hasta a hacer cosas en contra de este asesino. Cuando llegaron ellos donde estaban delante de él, ¿saben qué sucedió, hermanos? Con mucha lágrima y con mucho dolor le dijeron al hombre, te perdonamos. Estos hombres, este matrimonio era seguidor de Jesús. Esas cosas pasan sencillamente cuando el Señor Jesús es dueño de una vida, es dueño de un corazón. Mire, por favor, acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra del Señor allí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Para esto también fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y presta atención, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición,
Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y este es el comportamiento, hermanos, sobrenatural, fuera de lo común. Un comportamiento que no es acorde a las reglas de este mundo. Que solamente puede tener alguien que tiene una comunión verdadera, real, genuina con el Señor Jesús. La ira destruye vidas. Pero hermanos, cuando allí el Señor está en nosotros, nosotros podemos reaccionar de esta manera. Seguir las pisadas del Maestro, allí están bien marcadas, hermanos, puestas allí para que nosotros pongamos nuestros pies para andar de la misma manera que el Señor anduvo. Y estas cuestiones, hermanos, son que cuando nos maldicen, podemos bendecir. Que cuando sufrimos, no amenazamos. No estamos diciendo, ya vas a ver, te voy a encontrar de nuevo en la calle. Si no, hermanos, lo pone en las manos del Señor. Lo deja allí. Deja al ofensor, deja a la ofensora, deja toda la situación en las manos del Señor. Y hermanos, eso es lo que necesitamos hacer. Dejar nuestras espadas. Allí Pedro, cuando vinieron por el Señor, él sacó la espada diciendo, ahora sí voy a defender a mi maestro. Voy a librarlo de ir a la muerte, de ir a la cruz. Y le cortó la oreja al sirviente. Y el Señor le dijo, ¿qué estás haciendo, loco? Este no es el camino, esta no es la cuestión. Yo puedo llamar 12 legiones de ángeles para que peleen por mí. No necesito de ti. Pero todo lo que está pasando está conforme a las Escrituras. Hermanos, no necesitamos sacar nuestras espadas frente a todos los problemas que nos pasan. No necesitamos pelear nuestras batallas, hermanos. Tenemos que aprender, como dijo Moisés al pueblo, estad quietos y ved la salvación del Señor. Poner nuestros asuntos en las manos del Señor y decirle, Señor, duele. Señor, nos han lastimado. Señor, está pasando esto. Sencillamente están luchando en contra de nosotros. No están pasando las cosas como tendrían que ser. Señor, te lo encomendamos a ti. Tú sabrás mejor lo que tienes que hacer en este asunto. Hermanos, eso es lo que necesitamos, tener una comunión con el Señor en medio de esos tiempos. Dejar la ira de lado. Porque si somos dominados por ella, vamos a actuar como el diablo. Pero si somos dominados allí por la sabiduría de Cristo, vamos a actuar como Él. Mis hermanos, una relación con el Señor Jesús. ¿Saben? Los matrimonios, sencillamente, cuando está débil la comunión con el Señor, ¡wow! Vuelan ollas, vuelan palos, se escuchan gritos atroces y feroces. Los vecinos allí se sorprenden. ¿Qué está pasando allí? ¿Están secuestrando a alguien? ¿Sí? No, sencillamente están peleando el hombre y la mujer. No quiero decir, hermanos, que en un matrimonio no hay problemas, pero sencillamente muchas veces los matrimonios cristianos somos peores que aquellos que no conocen a Cristo. Disciplinar a un hijo dominado por la ira. Quizás usted que ahora es adulto y se acuerda cuando su padre lo agarró y le dijo, ahora sí. Es tremendo, hermanos, genera mucho daño, muchas heridas profundas. Solamente en una relación fuerte con el Señor Jesucristo es que podemos actuar correctamente, hermanos. Por eso, hermanos, no me canso de decirlo domingo tras domingo, nuestra relación con la Escritura es vital. Nuestra relación con la oración es necesaria.
Nuestra comunión con la iglesia es, hermanos, tenemos que estar aquí. Hay muchos obstáculos para tratar de evitar que lleguemos a la casa del Señor, pero tenemos que estar, hermanos, porque en este lugar el Señor Jesús trata con nosotros y nos ayuda con nuestros problemas, nos ayuda con nuestras necesidades y pone sobre todo su palabra, su sabiduría en nosotros para que nosotros podamos actuar como Él. Hermanos, o eres tú, o soy yo, o es el Señor. No hay punto intermedio. ¿Saben, hermano? Hablar de la ira es tocar un nervio. ¿Sabe cuando se toca un nervio de nosotros cómo nos duele, hermano? Hablar de la ira es tocar un nervio, porque muchas veces estamos enojados y queremos seguir enojados. Queremos permanecer en ese lugar. Pero hermanos, el Señor está tocando el nervio precisamente para decirnos, tienes que salir de ese lugar. Es una prisión oscura, es una prisión donde solamente hay daño y dolor para ti y para los que te rodean. ¿No puedo hacer la diferencia? El Señor se presenta como la esperanza para nuestra vida, hermanos. Solamente el hombre prudente puede dejar pasar, hermanos, el problema. Mire, por favor, Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, hermanos. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es un héroe para Dios? ¿Qué es realmente ser un hombre fuerte delante de Dios? Es sencillamente tener dominio propio. Es tener autocontrol. Pero hermano, no piense que el Señor está poniendo una carga sobre usted diciéndole, tú tienes que dominar tu ira, tú tienes que dominar tu carácter, tú tienes que cambiar. Lejos de la verdad, hermanos. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que solamente el Señor puede hacer fuerte a un hombre para dominar su carácter. Solamente el Señor puede levantar un héroe para que se domine a sí mismo. Solamente el Señor, hermanos, puede ayudarnos a dominar nuestra lengua, a dominar nuestro carácter, a poder tener freno frente a las distintas situaciones que se presentan delante de nosotros. Solo el Señor, hermanos. No eres tú, no soy yo, no eres el héroe, no, usted no es la héroe. No le llamó el Señor para eso, el Señor le llamó para tener una comunión con Él. Ahora, hermanos, la falta de dominio propio es como tener un caballo desbocado. Cuando el caballo se asusta, hermano, empieza a galopar, a correr y se lleva todo por delante. Se lleva personas por delante, se lleva posesiones por delante, se lleva absolutamente todo. Está asustado y no va a parar. Más si es brioso y chúcar. Pero hermanos, el Señor ve a la ira como eso. Pero hay un fruto que es el fruto del Espíritu. Dice mansedumbre. ¿Qué necesitamos usted y yo? Ser domados. Nuestra naturaleza pecaminosa es como ese caballo desbocado. Pero necesitamos ser domados por el Señor. Necesitamos ser puestos allí en sujeto. Usted ve ese caballo, luego de que pues ha pasado el proceso de ser domado, usted lo ve allí con la capacidad de hacer muchas cosas, de servir a su amo, de poder llevarle a uno y otro lado. Y de la misma manera, hermanos, nuestra ira no va a generar grandes problemas, pero hermanos, si nuestro carácter está en control bajo el Señor, puede ser algo poderoso para ser usado. Hermanos, este puede ser nuestro mayor tesoro, dominarnos a nosotros mismos. No tenemos por qué explotar en ira, no tiene que pasar eso, hermano. No tenemos por qué ser desbocados de nuestra boca, no tenemos por qué estar maldiciendo, insultando.
lastimando. No tenemos por qué estar matando nuestra mente a la gente, pensando mal, insultándole nuestra mente y deseando que le pasen cosas tremendas. No tenemos que pasar por eso, hermanos. Tenemos la posibilidad de ser libres solamente a través del Señor Jesús. Dominio propio. Hermanos, la ira es destructiva, pero cuando el Señor da el dominio propio, hermanos, qué bendición que es esa vida. Y el Señor está buscando una iglesia, está buscando una familia, un cuerpo, está buscando un creyente que pueda ser así. Hermanos, donde usted va, donde se posiciona, va al trabajo, va a la escuela, va a la calle, va a visitar un lugar, siempre hay personas enojadas, personas que reaccionan violentamente. Dígame o si no. En todo lugar, hermanos. Y lo más triste es que muchos cristianos también. De la misma manera, hermanos. Enojados por la fila del banco, enojados por la fila del súper, enojados, hermanos, enojados. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia lo hará nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que aprender que la ira es algo tremendo y necesitamos ser salvados de la ira. Un niño, hermanos, un niño como cualquiera de los niños, tenía algo particular, se enojaba mucho, tenía muy mal carácter. Sí, no estoy hablando de nadie en particular, ¿no? Ahora, sus padres se dieron cuenta de esta situación, así que el papá de la familia se levantó un día y habló con el pequeño. Le explicó que tenía un problema y le dijo, ¿sabes qué, hijo? Te traje un regalo. Se lo presentó y le dijo, acá lo tienes. El niño contento abrió su regalo y dentro del paquete encontró una caja de clavo. Papá le dijo, cada vez que tú explotes en ira, que te enojes, ven y clava un clavo en la puerta. Y el niño aceptó, porque su papá se lo estaba diciendo. El primer día, más de 10 clavos. El segundo día, menos. Tercer día, menos. Y así, pasando el tiempo, fue disminuyendo. El niño pudo sosegarse, calmarse, controlarse. Hasta que llegó un día en que, contento, va y le dice a su papá, papá, ningún clavo este día. Y así estuve varios días. Ningún clavo. Muy bien, hijo. Te felicito, le dijo. Pero ahora vas a hacer algo. Todos los clavos que clavaste alrededor de tu puerta, tienes que sacarlos. Cuando pase un día sin enojarte, saca un clavo. Y así empezaron a transcurrir los días y cada vez iba sacando un clavo, hasta que los sacó todos. Nuevamente, papá, saqué todos los clavos, ya no queda ninguno. Ven, hijo, vamos a mirar la puerta. Y le mostró la puerta. Mira, cómo ha quedado tu puerta, toda llena de agujeros. La ira puede ser perdonada, hermanos, pero siempre trae heridas. Siempre quedan heridas, hermanos. No hay nada peor, hermanos, que alguien que explota en ira. Pero, hermanos, eso puede ser solucionado. Podemos estar en paz. Podemos, a través del Señor Jesús, nuevamente estrechar lazos, estrecharnos las manos si somos hombres, o de otra manera si son mujeres, pero puede haber paz. Pero ¿saben qué, hermanos? Lo que se dijo no se puede borrar. Lo que se hizo no se puede borrar. La ira nos lleva a ese punto oscuro. Es peligroso, hermano. Por eso necesitamos mucho del Señor Jesús. Cada día, hermanos,
No se duerma en su comunión con el Señor. Despiértese y póngase al servicio del Señor, dijo el apóstol Pablo. Presentemos nuestros cuerpos allí en sacrificio vivo. Nos presentemos delante del Señor y digámosle: Señor, aquí están estos miembros, aquí está esta lengua, aquí están estas manos, aquí están estos pies, aquí está todo de mí, Señor. Aquí está mi corazón. Guárdalo, cuídalo y ayúdame a hacer lo correcto. Porque si no hacemos eso, hermanos, dice la Escritura que vamos a presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Y va a salir la ira de nosotros. Y no sabemos, hermanos, no podemos ni siquiera considerar hasta dónde va a llegar el efecto de la ira. Es como una bomba, hermanos, explota y no se sabe hasta dónde va a ser el daño. Por eso, hermanos, el Señor nos llama en esta mañana y nos dice: estad quietos y ved la salvación del Señor. Traiga su vida, hermano, al altar del Señor y dígale: Señor, soy una persona dominada por la ira. Reconozca su pecado. Ese es el primer paso necesario para poder empezar a cambiar. Lo segundo, venga a pedir la ayuda del Señor. Dígale: Señor, soy así. Y tercero, si está enojado contra alguien, pues vaya y arregle esa situación. No dé un paso más, porque no está el Señor con usted si usted está en esa forma. Lo más glorioso, hermanos, es un hombre dueño de sí mismo a través de la gracia del Señor Jesús. Vamos a orar.